En este vídeo vamos a pegarle un pequeño repaso a la parte teórica de la estadística. Y vamos a ver, bueno, pues qué es la población, qué es un carácter estadístico, qué es la frecuencia absoluta y qué es la frecuencia relativa. Cuando tenemos que hacer un estudio estadístico, tenemos que recoger datos de un conjunto de elementos, por ejemplo, personas, alumnos dentro de una clase. Entonces tengo que definir, bueno, quiénes son esos elementos de los cuales voy a tomar la información, el conjunto de elementos sobre el cual realizo el estudio estadístico. Por ejemplo, si tengo una clase con 30 alumnos y quiero ver, bueno, pues quién es más alto, quién es más bajo, cómo se distribuyen las estaturas de esos 30 alumnos, el conjunto de la clase, los 30 alumnos serían mi población. Si quiero hacer un estudio sobre la gente de una ciudad, la población serían las personas que viven en esa ciudad, o podría irme a una comunidad o a un país. Cuanto más grande sea el número de elementos que tengo que analizar, cuanto mayor sea la población, pues más dificultoso se acaba haciendo el recoger los datos. Luego tengo que definir qué tipo de cosas voy a mirar. El carácter estadístico, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo hace referencia a la cantidad, a cosas que puedo medir, cosas que puedo expresar con un número. Por ejemplo, la estatura, la edad. Si cojo mis 30 alumnos de una clase y voy mirando las estaturas de cada uno de ellos, yo puedo medir exactamente en centímetros, en milímetros, en metros, puedo asignarle un número exacto a cada una de esas estaturas. Sin embargo, si escojo un carácter cualitativo, que hace referencia a la cualidad, no a la cantidad, a la cualidad, son cosas que no puedo medir con un número. Por ejemplo, el color de los ojos. Si cojo a mis 30 alumnos y miro qué color de ojos tienen, no hay ningún criterio por el cual yo pueda asignarle un número al color de ojos marrón o al color de ojos verde. Podría inventarme un número, el marrón es el 3 y el verde es el 5, pero eso me lo invento yo. No hay ningún criterio realmente compartido por el resto de la gente. Me lo podría inventar, pero eso no nos sirve. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un montón de datos, tengo 30 alumnos, voy a medir la estatura de cada uno de ellos, pues me van a salir 30 números diferentes. Bueno, en el caso de una estatura, pues quizás sea un poquito más complicado que me salgan varios números iguales, pero puede pasar. Puedo tener varios alumnos que miren lo mismo. Entonces tengo que definir un nuevo parámetro que es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite ese dato. Si tengo de mis 30 alumnos, tengo 5 que miden exactamente 1,5 metros, por ejemplo, pues la frecuencia absoluta del 1,5 metros es 5, porque hay 5 elementos de la población que tienen ese valor estadístico. Y luego tengo que definir la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Claro, si yo pregunto, oye, ¿y 5 alumnos que midan 1,5 metros, eso es mucho o es poco? Pues hombre, depende de cuántos hay en clase, porque 5 entre 30, bueno, no es tampoco un número exagerado. Ahora, si es 5 entre 10, es mucho. Y si tengo una clase de 100 alumnos, 5 entre 100 es realmente poquito. Entonces defino esta frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada dato, entre el total de datos. Lo vemos aquí en esta tabla de frecuencias que nos permite ordenar los datos. Dato 1, dato 2, dato 3, lo que quiera significar, frecuencia absoluta 11, es decir, el dato 1 se aparece 11 veces en esa distribución, el dato 2 aparece 6 veces, el dato 3 aparece 8. Aquí tengo un total de 25 elementos, sería una clase, por ejemplo, con 25 alumnos. Si calculo las frecuencias relativas, divido 11 entre 25, que es el total, 6 entre 25 y 8 entre 25. De hecho, estas frecuencias relativas, que ahora mismo están en tanto por 1, 0,44, 0,24, 0,32, veis que suma 1, si hago la suma de los tres elementos, lo podría pasar tanto por ciento, tendría un 44%, un 24% o un 32%. Con esto dejamos las tablas de frecuencias revisadas. Continuamos con el repaso teórico de la estadística. Después de haber visto las tablas de frecuencias, cómo ordeno esos datos que recojo a la hora de hacer un estudio estadístico, hombre, me hace falta una forma clara, gráfica, de representar esos datos, porque la tabla por sí sola es un poco a veces complicada de manejar. Una forma buenísima de representar los datos son los gráficos estadísticos. Vamos a ver dos tipos, que sería el diagrama de barras y líneas. Diagrama de barras,
lo que hace es, en el eje de las X, en el eje de abscisas, representa aquellas categorías que fui estudiando, pues la altura, la edad, en este caso en el ejemplo que os pone el libro de texto, pues el tipo de género de películas que le gusta a una persona, comedia, acción, drama y dibujos, y en el eje de ordenadas, en el eje de las Y's, represento el número de veces que sale cada dato, la frecuencia relativa en este caso. Pues hombre, la comedia sale 6 veces, la acción sale 4, el drama sale 1 vez, el dibujo, o sea, películas de dibujos, pues sale 5 veces. Si además en este diagrama de barras trazo esa línea roja que une punto medio superior de cada uno de esos rectángulos, ahí establezco y dibujo el polígono de frecuencias, que me permite un poco, bueno, pues ver la tendencia de crecimiento o de decrecimiento de esos valores. Esta es una forma de representar el diagrama de barras. Hay otra que es el diagrama de sectores, donde le asigno a todo el círculo los 360 grados que tiene de por sí y calculo un porcentaje. La mitad del círculo es el 50%, la cuarta parte del círculo es el 25%. Entonces lo que hago es calcular una proporción, hacer una proporción. Es una proporción de tipo directo. Y vamos a ver, si 360 grados es el número total de datos, 25 por ejemplo, en el ejemplo que estamos manejando en el caso de la tabla de frecuencias, pues el número de grados de cada sector será la frecuencia absoluta correspondiente. Haciendo esta regla de 3, sabiendo que todo el círculo son 360, que corresponde a n, el total de datos, y que el número de grados del sector que me interesa representar corresponde con el número de datos que aparecen repetidos en esa distribución, pues puedo calcular esa proporción y sacar exactamente cuántos grados tiene que tener mi sector. De esta forma, si tengo pues 30 alumnos y hay 15 que llevan gafas, tendría que asignar el 50%, 360 serían 30, luego X grados será 15 alumnos. Producto de extremos igual a producto de medios y sacaría un valor de 50%. 50 grados corresponderían en este caso, 50% correspondería a 180 grados, que sería el número que me saldría aquí. Es decir, cojo un ángulo de 180 grados, en este caso un ángulo llano. Y con esto puedo presentar de una forma cómoda, visual, gráfica, los datos que tengo recogidos en mi tabla de frecuencias. Eso es todo, amigos.